Hola amigos, bienvenidos al episodio número 111 de Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy la idea era entrevistar a Glauco Orlando Sensei, que tiene un blog de karate muy interesante, pero está teniendo problemas para conectarse. No sabemos bien qué problemas tiene y no sabemos bien si entra o no entra. De todas maneras, tenemos el tema preparado y si no se puede conectar, bueno, haremos la discusión entre nosotros tres. Para eso, para asistirme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido al podcast, Sensei, como siempre. Hola, saludos. Y a Mario Bordón Sensei. Bienvenido al podcast, Sensei. Buenas, ¿qué tal todo? Me parece que aquí está llegando Glauco Sensei. Lo que no le veo la cámara, no le vemos aquí. A ver. Hola, Sensei, ¿nos escuchas? Perfecto, bienvenido al podcast. Estamos en vivo. Se te escucha muy mal. Perfecto. Nos saluda Neko Khan. No te escuchamos, No te escuchamos, te estás entrecortado, Sensei. También nos saluda Julio Ariel Lucero desde Argentina. Buenas tardes. Desconectándome del trabajo y conectándome con ustedes. Y Neko Khan, a Mario Sensei nos escribe: hoy puedo estar. Bienvenido, Sensei. Gracias por estar ahí. Glauco Sensei, a prueba de decir algo, te escucho muy entrecortado. Apenas te puedo escuchar. A ver si me están escuchando ahora. Ahora sí, ahora mejor. Sí, ahora sí. Espero que tenga un cable LAN. A ver si va más. Bueno, mientras Glauco Sensei se engancha, nosotros empezamos a hablar un poquito del tema. Mientras Sensei se engancha, quiero hablar de un tema que tengo en el corazón y que quiero sacarme, me está pesando y me lo quiero sacar de encima. Y es que ha pasado, me ha llegado la información de que, y no quiero entrar en detalles, pero sí quiero comentar el tema, de que alguna federación se ha contactado con algún dojo de algún participante a este podcast para disuadirlos de que se asocien con estas personas que han participado en el podcast por la tendencia que tiene el podcast, lo cual me llama extremadamente la atención. Somos un podcast de karate y que una federación de karate se reduzca a tan bajos niveles de presión, bueno, no nos llama la atención tampoco. ¿Algún comentario, Mario, Pepe? Bueno, son cosas. No, a mí lo que me llamó la atención quizás es el término, ¿no? Temas polémicos, o un podcast polémico. Me llama la atención porque hablamos de karate, no hablamos y además argumentamos. Si tenemos el derecho de hablar del karate que hacemos, nosotros. De ahí a presionar a alguien, a un dojo, para que sus miembros no participen, ya me parece. Sí, hombre, muy ético no es, no se ve muy bonito. Sí, son métodos casi, digamos, antiguos, fascistoides, casi, digamos, de métodos dictatoriales, de ir a un sitio y a decir, oye, mira, pues tú con este no tienes nada que ver, ni digas que tienes nada que ver y no te asocies. De todas formas, siempre hay una presión por parte de las federaciones por la forma de actuar que tienen, ¿no? Porque ellos ponen por todos lados que el que no está federado está ilegal, cuando ellos saben que eso no es cierto. Además es fácil federarse, que digo, tú vas, te sacas tu licencia y ya está, ¿no? No tienes ningún problema. Pero claro, llamar ya directamente a un dojo presionando ya suena peor. Anselmo Cuadrado Sensei dice, pero hombre, da detalles. Bueno, es que una federación de España llamó a un dojo miembro a decirle que un pequeño matiz, es que en España existen las autonomías. Entonces, las autonomías tienen algunas competencias, entre ellas la federación. Entonces, no fue la Federación Española, pues para que no se entienda, aunque tú no lo has dicho, sino una federación autónoma. Bueno, de Argentina viene Alejandro Cavallari Sensei. Buenas noches, estimados maestros. Saludos de Argentina. Bueno, saludos, Sensei. Bienvenido al podcast. Y bueno, nos vamos a tirar.
Glauco Sensei, bienvenido al podcast. Muchas Gracias gracias. por Espero que me darnos estén tu escuchando tiempo. mejor ahora. Te escuchamos perfecto ahora, está funcionando Muy bien, perfecto. muchas gracias. Bueno, primero, si se me permite comentar de este tema que acabas de hablar, Sí, porque claro. claro, yo no estoy federado en este momento y nunca he sido cabeza de dojo, pero lamentablemente no me sorprende porque he escuchado a compañeros míos que pasaba esto. El Koryu-Chinadi supuestamente puede ser utilizado bajo tu propio estilo, es decir, tú aprendes Koryu-Chinadi, conservas tu estilo y adoptas formas de hacer. Pero alguien que a lo mejor hasta nos está escuchando, su federación directamente lo cesó por practicar Koryu-Chinadi aquí en España. Wow. Entonces no me sorprende. Cosas que pasan. Estamos. Así de Bueno, mira, así de así está el mundo. Buenas tardes, Este, Sensei Marcelo. También nos saluda desde Formosa, Argentina. Bienvenido al podcast. Hermoso. Bueno, entonces yo, si Glauco, quieren, contame un poquito. me presento. Contame un poquito. Sí, gracias. Me presento, yo soy, para empezar, un atrevido, porque aquí estoy codeándome con gente que se dedica a esto con mucha más seriedad, con mucha más, incluso pasión que yo. Pero cuando Sensei Garibaldi me invita, digo, lo primero que digo es que yo no tengo certificados y lo primero que me dice él es, me da igual. Y yo pensé, ¿qué digo yo aquí con esta gente que tiene más rodaje que yo en estas cosas? Y pensé, pues, exactamente eso, dar el punto de vista de alguien que no es sensei, que es sensei, digamos, como título oficioso, pero no ejerce como tal. Y bueno, tú me has definido como un buscador y no eres el primero, así que algo por ahí habrá. Les cuento un poco mi trayectoria. Empiezo karate a los 16 años, hace más tiempo de que puedo admitir. Llegué hasta mis 16 años. Y empiezo en un club que tiene un estilo muy minoritario, pero que básicamente se enseña karate como enseñan todos. Kata, Kihon y un kumite que parece completamente desacoplado del kata y del Kihon. No se hace en el kumite lo mismo que hacemos en otro lado. Con muy buena gimnasia, con muy buena disciplina, aprendo cosas. La verdad es que es esto, aprendo cosas que me sirven. De ahí paso a estudiar en la Academia Naval. En la Academia Naval hago Shotokan y empiezo a tener contacto con los katas más formales, oficiales. Un poco de Kyokushin, porque cambiaron el profesor y ahí se cambia de estilo como quiere la cosa. Y tengo un parón, porque si uno va a la Academia Naval precisamente para aprender a navegar, y ahí que me fui. Siempre me queda aquello, y cuando vuelvo a practicar artes marciales, entro en un club de kickboxing. Y ahí fui mi primer decepción. Pero decepción conmigo mismo, porque lo primero que me dicen es, sí sabe pegar, pero no es el push. Entonces, en mi primera clase de kickboxing me di cuenta que 6 años, 7 contando los que pasé en la Academia Naval y algunos intensivos realmente de 5 días por semana de hacer karate, de incluso dar clases a principiantes, yo no sabía dar un suki. Me faltaba. Entonces fue una gran decepción y lo primero que hice fue decir, pues esto no sirve, el karate no sirve. Hago kickboxing un par de años, me gusta, está bien, pero yo ya tenía cierta edad y uno quiere aprender a defenderse como principal objetivo. Y vi que el kickboxing estaba limitado, o sea, yo podía aprender lo que ya había aprendido me iba a servir, es decir, la distancia, esquivar, pegar bien, el resto de las combinaciones más finas no iban a aplicar. Y me pongo a buscar, y encuentro un grupo de gente que bajo el nombre de Hapkido, después probé todo lo que había en el pueblo bajo el nombre de Hapkido, en realidad daban clases de defensa personal policial. Algunos de ellos eran policías, tenían contacto con la policía, con lo cual tenemos un buen feedback, ¿sí? Y en la primera clase me dicen, a ver, esto es una parada de emergencia, sí puedes parar en cuanto sientas el puño del otro sobre tu brazo, agarras y golpeas con la otra mano. Lo hago perfectamente a la primera, porque me doy cuenta que es un suki con hikite. Y fue mi primer momento, ajá.
La segunda técnica que me enseñaron era en el clinch, lo agarras así y pateas aquí la rodilla o incluso más arriba. Y yo dije, estoy haciendo teki. Pero tal cual. Entonces ahí volví y dije, bueno, a lo mejor el karate no es tan malo. A lo mejor el karate no es tan malo. Y yo seguía buscando cosas que me sirvieran. Seguí en este grupo un par de años, un par de 3, aprendiendo técnicas y técnicas de defensa personal. Y yo buscaba ese arte marcial que fuera, que me diera una buena condición física, que me enseñara a defenderme y me diera un juego. Porque esto es importante, a veces no lo vemos. Si uno no tiene un juego, se aburre. Necesitamos un poco de... Y yo seguía sin encontrarlo, porque aquí la gimnasia era un poco lo bestia, venga a hacer aeróbicos y ya está. Y empiezo investigando, me encuentro con el Sensei Barnetti, me encuentro con el trabajo de Patrick McCartney, de Masashi Taira, de esta gente metiéndome por ahí. Y pienso un día, bueno, en el karate antiguo tenemos kata, técnica de defensa personal, me ayudará a defenderme. Porque a esta altura yo ya estaba absolutamente convencido de todo lo que habéis dicho en el podcast anterior, el kata sí sirve para defenderse. Tenemos kata, tenemos kumite, un juego, si sabemos hacerlo, y tenemos Osho Ondo, tenemos educación física, digamos. Esto es lo que a mí me sirve. Pero claro, esto no existe, por lo menos en mi ámbito. En Milo Barcelona alinean los astros, es lo que digo, porque al poco de llegar yo, viene Sensei McCarthy, o Hanshi McCarthy, para ser más exacto, a dar su seminario y me anotó de cabeza. Y este fue el pistoletazo de salida al grupo de estudio de Corichinadi en Barcelona. Me pasé 5 años en un grupo de Corichinadi, conseguí mi cinturón negro y al final me faltaba alguna cosita más, porque yo había aprendido golpeo, Corichinadi es extensísimo, en algunas, me encanta que exista, vamos a decirlo así, porque es como una gran enciclopedia de todo lo que se te puede ocurrir que pueda tener el karate, pues ahí está. Pero le faltaba el juego y le faltaba la gimnasia. Cuando digo gimnasia me refiero a tener por lo menos un ejercicio progresivo y completo. Cuando yo empecé hacía tiradas de lagartijas, como le decimos en Uruguay, flexiones le dicen en España, tiradas y a sumar, y no, bueno, conseguía resistencia muscular. La fuerza no la ganaba. Eso también cosas que fui aprendiendo, fue mucho a entrenarme a mí mismo para mantener un estado físico decente. Y claro, me faltaba algo y yo digo, ¿qué es esto? Es que yo ya he aprendido a golpear entre mi grupo de defensa personal y este Corichinadi. Tengo un repertorio de técnicas de defensa personal que va mucho más allá de las que pueda necesitar. Pero no he practicado a derribar a alguien, no he practicado a luxar a alguien que no se dejara. Vamos a decirlo así. Y entonces estoy donde estoy. Al final he pasado un tiempo en Jiu-Jitsu, en grappling, en realidad era no-gi. Quedar un poco por horarios. Y acabé en el club de judo del barrio. Y lo que digo es que el profesor de judo no sabe que a mí me está enseñando karate. Yo sigo siendo karateca. Entonces yo voy a clase de judo, y Ponce yo estoy aprendiendo Heian. Digo Heian porque los katas estos los aprendí en Shotokan. Me estaba aprendiendo Ogoshi, yo estoy aprendiendo Heian Sandan, además de todo el suelo, el control y demás, que para mí son todos variaciones de todo lo demás. Entonces lo que he hecho como buenamente he podido hasta ahora es fabricarme con trocitos este arte marcial que he estado buscando toda la vida. Y aquí estamos. Y que creo, sinceramente, que es el karate tradicional. Bueno, muchas gracias por esa introducción.
creo que es un tema que es un camino inusual, pero es un camino que tarde o temprano, creo que por lo menos los que estamos en esta mesa, alrededor de esta mesa, emprendimos todos. No quiero dejar de nombrar a la gente que nos saluda. Mara Roque Suárez desde Canarias, buenas noches, bienvenida al podcast. Y Delfino Huerta desde Veracruz, México. Bienvenidos al podcast. Un comentario, Sensei. Recién, antes de empezar el podcast, me doy cuenta que somos compatriotas. Yo estaba convencido que eras español. No. Bueno, pero Mis 21 años contame en un España me poquito. han cambiado el acento. Bueno, sí, es raro porque los uruguayos que conozco que viven en España te hablan a lo madrileño todos, pero así está genial. Pero hay una cosa, justo antes de entrar aquí al podcast, estaba viendo otro podcast, una conferencia de karate que se llama Karate Virtual, se la recomiendo a todo el mundo, una iniciativa de Gerardo Pimentel en Argentina, Gerardo Sensei. Y estaban hablando justamente de algo que se estaba exponiendo un sensei, que decía casi tu misma experiencia. Decía él, bueno, terminó siendo medalla de bronce en el mundo y campeón panamericano un montón de veces, y campeón argentino un montón de veces de karate, pero cuando es cinturón marrón y va a hacer boxeo y no puede pegar. No sabe pegar. Y salta la pregunta, ¿cómo es posible que 6, 7, 8 años de entrenamiento de karate y no sepas pegar? Es porque este sensei, que después terminó siendo un deportista de élite mundial, y tú, son extremadamente malos para el karate, o hay algo en la metodología que hace que no obtengamos los resultados necesarios, que después de 7 años no se pueda pegar una maldita piña. ¿Te preguntas a mí? Sí, claro. No una entrada en el blog, tengo 2 entradas en el blog para responderla. Primero que nada, Anselmo Cuadrado, sí, con Basili en Barcelona. Ese es el grupo con el que estudié, con Basili Rodríguez. Un grande, un Quijote también, alguien que siguió por toda Europa a Patrick McCarthy hasta que consiguió el conocimiento necesario. Yo creo que hay 2 cosas en el karate, tal como se enseña hoy, que perjudican al golpeo. Una es el Quijón. El Quijón como método exclusivo de aprender a pegar al aire y con toda la fuerza, con Kime, y gritando, venga, va, fuerte, fuerte, fuerte. No hay forma de hacer eso sin lastimarse, a menos que lo haga mal. ¿Sí? Si uno pega con todas las ganas al aire todo el tiempo, los codos y los hombros se van a destrozar. Entonces lo que hacemos es cortar el movimiento, que es lo que me pasó a mí cuando veo esa primera clase de kickboxing. Me doy cuenta que yo cortaba el movimiento. Me di cuenta también porque vino gente del grupo de Koryu Chinadi con sus años y nos pasaba a todos. Pégale al saco, pero pégale bien. Y no, deja ir. No había forma. Y creo que ese es el principal, el de hoy en día. Esto creo que ha sido tan fruto de la japonización del karate okinawense, porque esto es muy, muy japonés. Y muy propio de la masificación. Nos ponemos todos en fila, es una forma muy práctica. Venga, va, dale, pegale. En gente que ha hecho Kyokushin, no pasa. Y Kyokushin hace Quijón. Y hace Quijón con ganas. Pero tienen 2 truquitos. Primero ponen el codo hacia abajo y un poco doblado cuando están haciendo los tsukis. Y segundo, es que no es lo único que hacen. Agarran escudos, agarran paus, agarran bolsas, se agarran unos a otros a piñazo limpio. Es el método, la verdad definitiva, como dicen ellos. Y esto. La segunda cosa que creo que molesta es la makiwara de la forma también japonesa que hace.
Hay un texto de Shigeru Egami que no tiene desperdicio, me parece que es fantástico. Shigeru Egami es el fundador del Shotokai, una escisión del Shotokan, que según ellos es Shotokan como debería ser, y con esto se refieren a menos deportivo y más orientado exclusivamente al Do. Este texto es fantástico porque el tipo es muy japonés, y un día se da cuenta que no puede pegar porque le pega un castaño y no puede tirar las castañas. Era una bestiecita, ¿no? Las cosas como son. El animal no tiene mejor idea que hacerse pegar en el estómago por todo el que encuentra para ver quién pega mejor. Se da cuenta que el que pega mejor es el boxeador y que el que pega peor es el karateca, que pega peor que alguien que no hace nada. ¿Sí? Y le da para él culpa a la Makiwara. Él culpa a la Makiwara. Y habla maravillas de sus maestros okinawenses, de que pegaban de otra forma, que tenían otra... Pero esta gente sí que hacía Makiwara. Tus maestros okinawenses, hijo de mi vida, hacían Makiwara por un tubo, pero la hacían bien. Si tú la Makiwara te produce demasiado dolor demasiado pronto, vuelves a hacer lo mismo que con el Quijón al aire, cortas el movimiento. Y esto también es muy japonés, muy japonés universitario de estos primeros años de Shotokan, ¿no? Venga, vamos a darle esa tabla con toda el alma, al aire con toda el alma, vamos con fuerza. Y lo que conseguimos es el efecto contrario que queremos, que es pegar bien. Cortamos el movimiento siempre. Lo tenemos, no hacemos el push, como dicen en el kickboxing. No, los maestros de boxeo nos dirán, Teddy Navarro lo sabrá mejor que yo, hay que pegar como 20 centímetros por detrás del blanco. Y eso en karate no lo hacemos y fijamos en nuestro cuerpo el no hacerlo. Lo fijamos hasta el punto que somos incapaces en algún momento. Y ahí pasa lo que pasa. Julio Ariel Lucero Sensei nos escribe y dice, exactamente, muchos colegas critican justamente esa metodología donde estoy en contra de practicar técnicas al aire durante horas sin que se genere una fuerza opuesta. La hiperextensión que se genera termina dañando las articulaciones. Y justamente por eso es que se corta el movimiento, ¿no? Porque hay que proteger la, Exacto. Es que el concepto de pegada de Gami que él estudió era diferente al que se hacía en el karate habitual, sobre todo en Shotokan, que es de donde él venía. El Shotokan, cuando quería pegar ellos, lo que hacían es cuando ya el brazo estaba extendido. Es decir, cuando ya la energía ya explotaba, digamos, ¿no? Entonces, Egami decía que el cuerpo era orgánico y por lo tanto absorbía golpes, absorbía el movimiento, absorbía la energía del otro. Y por eso él siempre incitaba a que había que pegar en la columna. O sea, que el golpe le tenía que llegar a la altura de la columna. Y el tipo de Makiwara que él había practicado, precisamente no llegaba nunca porque la propia dureza del Makiwara te frena. Cuando él lo que quería no era pegar aquí, sino atravesar. Por eso sacó ese suki tan largo. Entonces era una concesión simplemente mental. Decían que pegaba muy, muy fuerte. Yo conozco a gente dentro de Shotokai que pega muy fuerte, pero normalmente ante gente que está en estático. Seguro. Cuando está estático, no está en movimiento, pones el estómago y entonces, bueno, te meten un suki y la verdad que lo sientes en la espalda. Pero el problema es que el otro no está quieto, el otro se mueve. Y entonces el trabajo del Makiwara él lo rechazaba porque decía que no cumplía el requisito del suki que él visualizaba, que quería dar, que era atravesar. Él siempre hablaba de atravesar. Y además decía que era antiproducente, sobre todo para los nudillos, que la gente se acababa lastimando y con el tiempo era malo para la salud, ¿no? Para la salud, cosa que sí estoy de acuerdo. Cuando tú estás constantemente golpeando, si no regulas esa intensidad, pues te puedes hacer daño. Sí, aparte, y yo sé que quizás herimos susceptibilidades al hablar de esto, de esta forma, pero si lo que se busca es el impacto, o sea, la fuerza de impacto, el tener una pegada, es imposible desarrollarla sin pegarle algo. Es imposible. Pegando al aire y
y esto sé que le puede chocar a mucha gente. Yo entrené karate años sin pegarle a nada. Años. Y es la metodología que tenemos que adaptar, ¿no? Yo leí tu blog, Sensei, y en él decís, argumentás muy bien de qué lugar tiene el Kihon para que sea positivo y qué lugar no debe tener, ¿no? Porque sí, tiene algo que ver el trabajar con los procesos internos sin tener que preocuparse por el efecto, ¿no? Pero en su momento hay que Pero además pero el Kihon está muy condicionado a nivel de forma, entonces cuando muchos karatekas golpean sobre superficie o o escudos o sacos, pegan con las formas establecidas del karate, o sea, con el Kihon de karate, con lo cual no desarrollan la máxima potencia, porque los vectores de energía a veces no son coherentes, cada uno va para un lado. A eso quería ir, porque... Sí, dale, Mario. También se nota cuando tú ves a un karateka que por primera vez lo pones delante de un makiwara, de un saco de algo para que golpee, y hace el trabajo porque se nota cómo se descompone todo el cuerpo. Cuando siente el impacto por primera vez, se nota que el hombro se va para atrás, el cuello... Mira, antes que se me olvide, a mí la primera corrección que me hicieron cuando nosotros empezamos a hacer contacto contra escudos en karate, es prohibido levantar el pie de atrás. No se puede poner metatarso, el talón pegadito, incluso en el yakosuki, cosa que no ocurre en el boxeo, que sí tienes que girar porque tienes que ir la cadera y el brazo en el mismo sentido. Entonces, claro, ellos interpretaban que levantar el talón te desconectabas del suelo y no tienes por qué. Vamos, de hecho no es así. Entonces, hay conceptos de pegada en karate que están tan arraigadas al Kihon que incluso son equivocadas. Eso es de no golpear bien. Es decir, que pegan fuerte, pero no generan la máxima energía. En el blog, Glauco Sensei hace una analogía que me gustaría que expandas un poquito más, Glauco, entre el Kihon y las escalas musicales. Tocando piano, no sé si te acuerdas. Claro, sí. Claro, lo que digo es que llamamos Kihon a lo básico, o por lo menos la traducción que nos llega, que sé que no siempre es la correcta, las traducciones japonesas que nos llegan a los karatecas del resto del mundo. Llamamos a Kihon a lo básico. Digo lo básico cuando uno es lo que forma la base. Cuando uno toca el piano, lo básico es hacer escalas. Llega, se sienta al piano. El primer día el profesor le enseña a hacer escalas. Cuando uno lleva 10 años de estudio, se sienta al piano y hace escalas. Cuando Bebo Valdés, con su artritis, llegaba a calentar a los conciertos antes que nadie, se sentaba y hacía escalas, porque es el Kihon del piano, hacer escalas. En el karate hemos llamado Kihon a pegarle al aire. Justamente. La pregunta es esa la base realmente? Y si no lo es, que creo que no lo es, tenemos que buscar, y para eso me gusta estar en una mesa con senseis con trayectoria, tenemos que buscar cuál es el Kihon y realmente hacerlo el primer día, hacerlo a los 10 años y hacerlo cuando apenas podamos caminar. Claro, porque en esa analogía para mí, a mí me encantó esa analogía que hiciste, porque para mí da en el clavo neurálgico central de cuál es el problema. Porque no hay diferencia en la técnica que usa el pianista al hacer su Kihon y después cuando toca la música en el piano. No hay diferencia técnica, pero en cambio en el karate sí. En el karate hacemos una cosa en nuestras escalas, en nuestro Kihon, pero cuando la tenemos que aplicar, tenemos que tirar todo eso por la borda. Entonces, lo vemos cuando la gente hace kumite, no claro, puede utilizar la técnica de Kihon. O sea que para mí hay un error metodológico en que utilizamos algo de base que después no es base para lo que vamos a desarrollar. Mira, nos están...
A alguien estamos provocando porque están llegando 10.000 comentarios. Para un poquito. Santiago nos escribe: saludos maestros, aprendiendo como siempre con ustedes. Mi sensei siempre insiste en el tsuki con el codo hacia abajo y esa pequeña flexión del brazo, y me parece correcta. Disfruto mucho viéndolos. Saludos de Uruguay. Saludos Santiago, saludos, gracias por estar. Mayo Frederic nos escribe: saludos maestros, entrené 9 años Shotokan y estoy completamente lesionado. Desde que cambié de estilo fue notando todas estas cosas que mencionan en esta plática. Contanos qué estilo es, Bayo. Alejandro Cavallari Sensei, que sé que hace Shitoryu, me parece. Bueno, no sé, me parece. Dice, pero a ver una acotación, no podemos decir que en el karate japonés se enseña mal a golpear, cuando el problema no es ese, sino quienes han aprendido mal la dinámica de un tsuki. He entrenado con maestros japoneses y maestros okinawenses, y en ambos casos lo que corregían es la metodología del tsuki. Puedes tirar 1.000.000 de tsukis haciendo Kihon sin lastimar las articulaciones, también logrando una excelente experiencia para luego golpear un saco o una makiwara. Y dice también que no cree que el problema haya sido Shotokan, sino que el maestro que mal le ha enseñado. Y después también nos escribe John Quesada, que dice: saludos maestros, mi primera escuela fue Goju-Ryu y mi maestro utilizaba manoplas para los ejercicios de puño. Hoy en Shotokan he notado que muchos maestros no les gusta usar equipos para trabajar puños, simplemente usan el Kihon básico de lanzar golpes y patadas al aire. Saludos desde Ciudad de México. Y Alejandro Sensei nos escribe: sí, Shito Ryu. Y Bayo Frederick nos escribe que es Shorin Ryu lo que entrena. Bueno, comentarios. Glauco, ¿te tiras el agua? Al comentar los comentarios. Empezamos por Sensei Cavallari. Sí, es lo que digo, no creo que el hecho de hacer Kihon como parte del entrenamiento sea malo. El hecho, por Kihon me refiero a tirar golpes al aire. El hecho de hacerlo a todo trapo, esto es digo que es muy de Shotokan porque es donde yo lo he vivido más. A todo trapo. Y como método exclusivo, porque él bien dice que luego me pongo el saco, me pongo la makiwara y me ha servido lo que aprendí antes. Como método exclusivo y sobre todo a veces se usa como excusa. Es decir, el sensei se para frente a una clase de cuanto más alumnos mejor y todos hacemos lo mismo y no tenemos la corrección técnica correcta del sensei persona por persona. Que creo que lo que veo en tu comentario, ese Cavallari, sí la ha tenido, me alegro. La mecánica del Tsuki, por ejemplo. Uno tira un Tsuki, más o menos, yo sé que hacía mucho Kihon básico, ya con mi cinturón marrón, con mis 5 años de karate, y hoy en día lo miro a ver qué hacía, y lo hacía mal. Lo hacía mal, y lo digo no estilísticamente, biomecánicamente, no ponía el hombro como tenía que ponerlo, no movía la escápula como tenía que ponerlo y no activaba los músculos que tenía que activar. Esto es biomecánica, no hay, a mí me gusta más así, mi sensei me lo decía de otra forma. Lo hacía mal y nadie me lo corrigió. Entonces, si tienes un buen maestro, si el Kihon se hace con un poco de cordura, y si es uno de los métodos, no hay problema, claro que no. Está muy bien. Claro, el tema es cuando se hace únicamente, ¿no? Exactamente. Y ahí es imposible. Yo creo que lo que pasa con el Kihon es que son dos enfoques distintos. Cuando uno trabaja, cuando uno entiende que la finalidad de lo que está haciendo es hacer un combate con otra persona, el Kihon que se tiene que hacer para hacer ese combate con otra persona es diferente al Kihon, entre comillas, que tú haces para hacer un ejercicio, digamos, de defensa personal. Entonces yo creo que el problema es que se ha cogido lo que hay en kata y se ha querido sacar y llevar a un combate dinámico, digamos, de tú a tú. Entonces, las normas que te ponen para hacer el Kihon es básicamente seguir la técnica que se ve en el kata. Por eso te dicen no levantes el talón, por eso te dicen no sé qué, pero claro, en una situación cuerpo a cuerpo, cuando te estás agarrando con otro, y tu idea es asentarte mucho para que no te derribe, y tu idea a lo mejor son golpes más bien en cortitos, luxaciones y demás,
la forma de tu cuerpo es diferente a cuando estás a larga distancia y quieres soltar un puño y golpearle a alguien fuerte. Es muy distinta la dinámica del cuerpo. ¿Qué pasa? Que si coges esa dinámica, la llevas a un trabajo de Quijón para luego hacerlo a larga distancia, a la hora de llevarlo, como la biomecánica ahí es para otra cosa, pues es cuando ves el problema, ¿no? Yo creo que ahí está Sí. Yo creo que es que tiene que ver mucho todo con la biomecánica, porque, por ejemplo, el problema del Quijón de karate, el Quijón de karate estandarizado, es que casi todo se basa en atemis y en defensa. No hay proyecciones, no hay ilustraciones, porque es complicado hacer al aire una supuesta ilustración, una supuesta proyección. Pero si tú haces un gancho bien hecho, no un gancho, no un Mawashi-Suki perfecto de Quijón, sino que tú utilizas el cuerpo correctamente, porque fíjate que siempre se habla de Suki, todo el mundo habla de como si fuera la técnica perfecta, el Suki, ¿no? Cuando en un combate cuerpo a cuerpo, en mi caso que hago boxeo, los directos casi no te hacen mucho daño. Los que te pegan fuerte son los circulares, los que te sorprenden por el lado. ¿Sabes, no? Y sin embargo, en el karate tomamos el Suki como modelo. Da igual, cualquier Suki, no hablo solamente de Suki, ¿no? Es como si todo tuviera que ir para allá. Cuando yo manejo bien mi cuerpo para hacer un Mawashi-Suki o meter un Enpi, esa misma dinámica, esa misma giro que yo hago con mi cuerpo me sirve para una proyección. Quizá a lo mejor ajustar la altura de la cadera con respecto al otro, el momento, pero la biomecánica es la misma. Y un Suki se puede convertir en una proyección hacia adelante. Un Otoshi se puede convertir en una luxación. Es decir, la biomecánica no varía. Lo que ocurre es que no se le da esa aplicabilidad al Quijón. Entonces, cuando hablamos de Gedan Barai, defensa, Oizuki, ataque, Uchiuke, defensa media, Ageuke, defensa alta, Maegeri, patada frontal. Entonces, estamos trabajando un Quijón que nosotros llamamos Quijón Kata. Es un Quijón que te va a servir luego para hacer una kata bonita, pero que no te va a servir de cara al combate. Entonces, hay que cambiar el modelo de trabajo de Quijón. Incluso hay que cambiar el tipo de forma de hacer el Quijón, porque si no, ese salto nunca se da. Haces bonito, cada vez haces mejor, pero es inaplicable en un combate real. A lo mejor ganas a alguien, pero ganas no porque hayas hecho Quijón, sino por otros motivos. Alejandro Cavalieri Sensei vuelve a escribir y dice: insisto, no tiene que ver con tirar 1.000.000 de Tsukis al aire, sino cómo se enseña a tirar un Tsuki. Lo que pasa es que en muchos casos se emplea la metodología de enseñanza de Tsuki para adelante, Tsuki para atrás, haciendo perder el tiempo y la vida a quienes van a entrenar, simplemente porque no saben otra cosa. Perdón por mi honestidad brutal. No, qué perdón. Bienvenidos sean todas las opiniones. Ahora, yo pienso que si en vez de hablar de Tsuki, habláramos de comernos un churrasco y les quitamos del churrasco del plato, la técnica de cortar y de pinchar el churrasco no va a ser la misma, pinchando y cortando el aire, que con el churrasco en el plato. Y yo pienso que si voy a aprender a cortar y a pinchar el churrasco, va a ser mucho más eficiente hacer 1.000.000 de veces con un churrasco en el plato que con un plato vacío. Y digo, yo pienso que tenemos automatismo de pensamientos en el karate. Para mí 1.000.000 de Tsukis al aire es detrimental para la salud, porque la energía tiene que ir para algún lado, y o la absorben nuestros músculos, que tenemos que tensar para frenar, o la absorbe la articulación. A no ser que no lo lances, sino que simplemente estés estudiando movimiento. O sea, sin lanzarlo fuerte, sino vas estudiando la dinámica del movimiento, y a lo mejor ahí ese trabajo al aire sí tiene más sentido, ¿no? Pero es errónea, es que el Quijón de karate es erróneo. Tal como está concebido, no sirve. Es que nadie hace eso, es que es imposible. Y si alguien lo hace, es porque el otro estaba dormido y entonces se ve un Tsuki como el que le pegó en Maegeri. Pero no existe, porque incluso el Oizuki, que nosotros tan bonito nos sale a todos, porque llevamos años haciéndolo, no es ni siquiera la técnica que genera más energía. No, claro. O sea, incluso yo pudiendo hacer Oizuki a alguien frente, no es la técnica que genera más energía. Y aparte,
Otra cosa, otro parámetro que no tocamos todavía en esta vez, escuchando otros episodios pasados lo tocamos antes, pero sería bueno volver a tocarlo, es en la estructura corporal del Suki cuando se hace en forma de Quijón y la estructura corporal que tenés al pegarle, al hacer el impacto en algo. Que me acuerdo que yo decía en una discusión, bueno, pero no se puede tener todo me y Ike Nisatsu o sea, decir, ok, se tiene que matar en un golpe porque no hay otra cosa, y después decir, no se puede inclinar la espalda porque tengo que mantener el equilibrio si no le llego a pegar. O sea, o es una o la otra. Y los deportes de combate, que odio tener que comparar al karate con deportes de combate, pero bueno, lo tenemos que hacer. El boxeo, el MMA, todo lo que quieran. Nadie de ellos pega a un Suki con la espalda derecha. Todos se varían, son puro movimiento, eh, puro dinamismo, ¿no? Y los ángulos son dictados por la necesidad, ¿no? Por la táctica, las necesidades tácticas. Y este ángulo entre espalda y suelo no es el mejor para desarrollar potencia, ¿no? Para pegar con fuerza. Pero es algo que se nos ha inculcado. Leyendo tu blog, Sensei, escribí acá, ¿cuál es el origen de lo que llamamos Quijón hoy? ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? Creo que hay dos momentos. Uno es el momento en que el karate pasa a la educación pública, ¿sí? Allí creo que Itosu Anko con buen juicio dice, pues no, le voy a enseñar a los niños a cómo estrangularse mutuamente, porque tienen 7 años. Les voy a enseñar algo que les sirva para hacer ejercicio, que tenga su disciplina, demás. El segundo momento es cuando pasa a Japón y a las universidades japonesas y se masifica. Es absolutamente irrelevante que sirva lo que están haciendo para defenderse. No quieren, no les importa. Quieren disciplina, quieren una normalización, quieren que grandes clases puedan ser controladas por una persona, y esto es fantástico. Ahí, para esto, cumple perfectamente las expectativas. ¿Sí? Un solo sensei puede pararse frente a una clase de 40 personas y hacerlas ejercitar. Pero el diseño técnico a mí me confunde, perdón. A mí me confunde porque en los gimnasios de boxeo también existe el karate infantil y el karate educativo. Y los niños no se suben al ring, hacen combate lúdico como podemos hacer cualquiera de nosotros en un dojo con nuestros alumnos. Pero la base fundamental de la técnica es la misma, no ha variado. ¿Por qué se quita, por qué se convierte en algo tan geométrico el Quijón? Yo no creo que se haya convertido. Creo que fue del principio. Sí. Que ya existía de esa manera. Tengo fotos del año 1900 y moneditas frente al castillo de Yuri con un montón de gente en línea haciendo esto. Entonces, creo que responde a las necesidades de la sociedad japonesa de ese momento. La complejidad del karate tradicional. No, pero Jorge, creo que también tú te refieres también al karate okinawense, ¿no, Jorge? Sí. Yo he visto, yo también tengo fotos de maestros que incluso estuvieron a Matsumura como maestros haciéndolo de la misma forma, ¿no? O sea, también haciendo una versión de karate de Anko Itosu, ¿no? Quizá por la influencia china, a lo mejor, que trabajaban de esa manera. No, yo pienso que el proyecto era la transformación y que estaban trabajando con este karate transformado, ¿no? Con el karate. Ellos no hacían karate antes de... El karate empezó con la transformación, ¿no? Claro. Sensei McCarthy decía... A partir de que se empiezan a tomar fotos, porque ellos quieren que se tomen fotos. Antes de ahí, el karate se hacía medio a escondidas. O sea, no era algo de lo que uno presumiera estar entrenando y no se enseñaba así por así. O sea, eso ya era un karate transformado, seguramente, con la influencia de Itosu y su pensamiento. Bueno, pero hay fotos. Yo tengo acá un libro con fotos con Yabu Kentsu, el sargento, haciendo... La foto parece sacada de un dojo de Shotokan. Yoda Nuke Gyakusuki, en Seku Sudachi.
O sea que el modelo existía, siempre, por eso yo reacciono a veces cuando le echan la culpa siempre a los japoneses. El modelo ya existía en Okinawa. Eh, eh, pero, y es evidente que ha habido una decisión consciente de hacerlo de esta forma. Sí, Haji McCarthy, digo, por citar a alguien que se ha matado a estudiar la historia, hablaba de una reunión específica de los maestros okinawenses cuando empiezan a llegar a Japón, y da a entender que esta gente todavía se practica las dos cosas y deciden conscientemente que a los japoneses no les van a enseñar a defenderse, solo van a enseñar la forma. Esto unas cartas interceptadas, digamos. Y no me extrañaría, no me extrañaría. Mira, entonces, esta gente llegando... tenía las dos formas de entrenar, la antigua, claro, y la que presentaba a la sociedad. Digamos, eran, porque hay que decir la verdad, los grandes maestros que admiramos eran 4 gatos locos en una pequeña isla, que entrenaban entre ellos, eran la clase dominante de Okinawa, que uno lo mira en un mapa y dice, la clase dominante de Okinawa eran 5, y cuando deciden presentar el karate en sociedad, a la escuela pública y demás, lo deciden hacer así, y creo que es porque lo que ellos necesitaban, lo que cubría las necesidades del público era eso. Sí, y hay también, quiero empezar a leer comentarios, hay también un tema del karate moderno, es que tengo un alumno mío que estuvo un año en Japón, y me decía, ¿sabes qué? A los sensei de Japón no les interesa la defensa personal. No es algo que les cruce por la cabeza. Si viven en una sociedad muy segura, casi no hay criminalidad, o sea que no es algo que esté en su universo, y es muy posible. Para que nos llegan 10.000 comentarios, Carlos Tarazona, Sensei, nos escribe: saludos para todos de Colombia. Saludos, Sensei, bienvenido al podcast. Está Andrés Chavarro, saludos de Colombia a México, una gran labor de difusión. Gracias. Nico K nos escribe desde Uruguay, dice: cuando enseño Bunkai fuera de la norma del Tsuki, utilizando ganchos y agarres, muchos quedan sorprendidos. Hay que mejorar la metodología en todo, volver al karate primogénito. Claro, o al pre-karate, no sé cómo decirle, ¿no? Pero hay un montón de cosas ahí para encontrar. Ángel Martínez López dice: en boxeo existe la sombra. Por supuesto que existe la sombra, y cumple su función. Y creo que Glauco Sensei lo dejó también bien en claro, que no estamos diciendo que el Kihon no cumple una función. El tema es cuando se hace nada más que Kihon, ¿no? Luciano Oviña escribe: buenas tardes, hermoso programa el día de hoy. Es interesante el invitado, sabe pelear en todas las distancias, lugares, habiendo hecho el recorrido que hizo. Quisiera hacerle una pregunta: ¿por qué judo y no lucha olímpica? Por contexto. Siempre digo, mi primera preocupación es aprender defensa. Entonces, en lucha olímpica tenemos el contexto de 2 señores sin ropa casi, y la ropa que tienen no se puede agarrar, que nos agachamos, nos ponemos, y eso no se ve jamás en una cita personal. Sin embargo, gente vestida en posición recta, porque las reglas del judo obligan a cierta verticalidad, si no te sancionan, ¿sí? Que comienzan desde una distancia cercana, con ropa puesta, esto todo el tiempo. Entonces, realmente me parece que de las artes de lucha, la que transfiere más fácil, de los deportes de lucha, vamos a decirlo así, la que transfiere más fácil a ese judo. Además del suelo que tiene claro. Nico Khan dice: el 90%. ¿Cómo? Pero la segunda razón es en suelo, ¿sí? Lo que he hecho yo es mirar videos de defensa personal por judo, defensa personal por Brazilian Jiu-Jitsu, y veo que se hacen control de posición, estrangulaciones, más control de posición, alguna llave de brazo y más control de posición. Y eso lo tiene el judo. Entonces, era eso. Decía, yo un judoka que conozco decía que el suelo era igual que de pie, que la guardia era la misma, que tenías que adoptar una posición de la misma estabilidad en suelo, que te permita inmovilizar y a la vez poder moverte.
Yo recomiendo un libro de uno de los hermanos Gracie que hace con un experto de Kapap, que es el precursor del Krav Maga, donde hacen un trabajo comparativo en cómo se hace en la parte deportiva del jiu-jitsu brasilero y cómo se utiliza en una situación táctica de defensa personal. Está muy bueno. Neco nos escribe, dice, el 90% que le pega a la bolsa naturalmente inclina su espalda. Gracias, Neco, por apoyarme en esa. Y después vamos a sacar otra que aparece también en el blog de Glauco Sensei, donde nos dice justamente que habla de la torsión de la cadera en dirección contraria al golpe, que también es un caballito de batalla que tengo yo. Pero de todas maneras, antes de ir ahí, Gerardo Valores Sensei nos escribe: saludos a todos los senseis. Nuevamente me pierdo la oportunidad de meter la cuchara en un tema tan interesante. La variabilidad con que se aplican los tsukis, cambiando de ángulos y utilizando sankaku, tenshin, brinda una visión totalmente distinta y da soltura al practicante. El problema no es el golpe al aire, el problema es la fantasía con que se hace el Kihon. Lo mismo sucede si hacemos las mismas técnicas con las manos abiertas. Siempre el dogma tritura la efectividad. Iván Cuesta Sensei nos escribe un saludo, otro interesante tema. Alejandro Cavaliari Sensei nos escribe: excelente, le está contestando a Gerardo Valver Sensei. Sharim Cross Sensei desde Puerto Rico nos escribe: será necesario pegarle a cosas o a gente, pero a algo. La expresión del movimiento en el karate requerirá de extensión como dominante y inflexión como asistente al karate del aire. Es una estructura limitada, pues la gesticulación del movimiento no nos hace sentir una energía dominante y otra asistente. Saludos, queridos amigos, Sharim. Neisser Cal nos escribe, nos dice: hola, bienvenido, Neisser. Gerardo Sensei escribe nuevamente, dice: el karate a partir del 900 le sacó el 60% de la efectividad y variedad técnica del Tudi y el viejo Ti, y todo por complacer a una cultura dominante. Igualmente, los okinawenses siguieron siendo ciudadanos de segunda categoría. La criminalidad siempre existió en Okinawa y en Japón, pero no se publicita debido a la vergüenza que provoca. El Ti nació para la defensa, pero atacando. La historia es la historia. No me refería a un tema histórico, me refería a ahora, al Japón de hoy. Anselmo Cuadrado dice: en resumen, el karate que nos llegó fue un acondicionamiento físico para niños. En su esencia, todo tiene matices. Si pretendemos que sea una disciplina de autodefensa, hay que hacer 10% al aire, 90% con un compañero y mucho pegar, saco, makiwara, etc. El acondicionamiento físico. Hoy en día hay muchas actividades que seguro son mejores, o quiero pensar que deberían serlo, que el Hoyo Undo que se hacía. Ojo, que también es importante conservarlo como patrimonio. Creo que estamos muy de acuerdo en que la metodología tiene que ir, no puede ser la misma para un aspecto de formación infantil. Quisiera matizar algunas cosas, si se me permite. Bueno, tírate al agua. Sí, porque son muchas, pero no quiero abarcar. Sí, golpear a objetos, no a personas. Ahí es donde quiero diferenciar, aparte de lo que ha dicho Yarin. No sé si ha sido broma tuya o Yarin, pero bueno, viene a cuento. Es muy diferente luego a la eficacia de golpe frente a alguien que se te mueve, porque hay otros factores. Ya lo he comentado en otros posts, me parece, que hay gente que le pega muy fuerte al saco que después no le pega tan fuerte a una persona que te enfrenta. Igual pasa en judo, hay gente que a lo mejor en el terreno deportivo sí es capaz de tumbar a alguien, pero luego le sube el centro de gravedad en una situación real y su proyección a lo mejor no es tan potente. Entonces, el pegarle al saco, pegarle a makiwara, forma parte de esa progresión, pero no te salva de nada. O sea, tú haces al aire para conseguir automatismo, para corregir técnica, para que cuando golpees tu cuerpo está alineado y las líneas de fuerza no se escapen y te lastimes el codo, te doble la muñeca, etcétera, etcétera. Pero luego la potencia que consigues en saco, no sé cuántos espectadores le pegan, quiero decir, han aprendido de verdad a pegarle al saco. Pero el saco no deja de ser un oponente. El saco no es un saco muerto donde tú te paras y le pegas, sino que le tengas que pegar, sales, entras, trabajas en distancia corta, distancia larga, trabajas arriba, trabajas abajo. Es decir, es toda una metodología de trabajo. Y cuando consigues pegar fuerte al saco, porque tu cuerpo se organiza,
luego el oponente, cuando te subes al ring, te marca un ritmo, te marca una distancia diferente, te marca una estrategia. Y luego además hay una presión psicológica, que eso merma la capacidad también de golpe, ¿eh? Como cuando corres, si estás estresado corres menos que cuando estás relajado, ¿eh? Eso es así, porque el cuerpo funciona de otra manera. Entonces, si el trabajo no es progresivo, al final sí, le pegamos muy fuerte al maquiwara, le pegamos muy fuerte al saco, tenemos buenos músculos, tenemos buenos puños endurecidos, pero de cara a la realidad, que es lo que estamos hablando, tampoco hay un salto. Entonces, hay que cuidar también la metodología. Y si ya en deportes de contacto a veces no se llega a ese nivel de potencia en la pegada, cuando haces con alguien con referente al saco, no sé que seas un superdotado como Tyson y esta gente, imagínate cuando además encarcelamos la funcionalidad dentro de una forma estándar. Entonces está mucho más lejos. O sea, la solución no es solamente pegar para conseguir potencia, sino luego tengo que usar esa potencia en un contexto real. Entonces, la metodología, sí. siempre es metodología. Sí, no, creo que de eso estamos todos de acuerdo. Lo que sí estamos tratando en este tema justamente era si, o sea, como metodología de pegada, si era óptima el Quijón al aire o no. Después que hay un montón de cosas que hay que hacer para... El rollo de eso es el proceso, ¿no? Creo yo, porque o sea, al final todo es parte de un mismo proceso. Cuando tú, volviendo a la analogía de la música, ¿no? Que vas a ser pianista o guitarrista o qué sé yo, pues te aprendes una teoría, te aprendes las escalas, te aprendes recursos, ¿no? Y luego no es lo mismo usar eso en una canción, que la canción tiene un principio, un fin y está hecha, o luego usarlo en un jam de estos de jazz, donde hay que improvisar, porque ahí no hay nada hecho. Ahí hay que soltar según va saliendo y esos recursos son los que te dan a ti la soltura. ¿Qué es lo que te va a sentir bueno improvisando? Pues improvisar mucho. ¿Qué te hace bueno haciendo escalas? Hacer muchas escalas. O sea, ¿qué te hace bueno a ti? O sea, ¿cómo te vuelves tú bueno para pelear o para desenvolverte en situaciones de defensa personal? Exponiéndote a ellas de la forma más realista posible, claro. Pero hay unos principios que son comunes, que el ritmo, por ejemplo, si no tiene ritmo... Claro, luego están los fundamentos de cada... Claro, ¿y qué ha ocurrido con las técnicas tan estandarizadas? Que se le ha quitado esos principios, se le ha quitado el ritmo, se le ha quitado la vida. Porque como si tuviéramos una guitarra muy bonita, pero que no suena. Pero Glauco Sensei apunta a otra cosa con la cual yo estoy completamente de acuerdo. Es que, como decías tú, Mario, que o sea, que lo que tenemos que... Si yo es que hago escalas, digo, yo toco la guitarra, hago escalas y me encanta improvisar. Lo que me permite improvisar es el vocabulario que me dieron las escalas. A través de las escalas puedo improvisar tocando con otra persona sin tocar, fuera de tono. Es la base. Exactamente. Pero ese proceso no se da en el karate porque no tenemos un Quijón que esté aproximado a las situaciones tácticas que queremos enfrentar. O sea, las escalas no son transferibles de la escala a la improvisación, porque hacen dos cosas diferentes. Entonces, porque mi próxima pregunta que te quería hacer, Glauco, era, bueno, ¿cuál debería ser el Quijón? Esa es buena. Lo más cercano que he encontrado es los drills sencillos de Koryu Chinadi. Digo sencillos porque, claro, Koryu Chinadi tiene unos drills, por ejemplo, el Kansetsu Wasa de 71 técnicas. Pero, bueno, ¿para dónde vamos? Que fue parte de lo que me echó para atrás, porque no puedes aprenderlas bien las 71, es una cosa que no. Pero tiene algunas muy parecidos que incluso McCarthy se quejaba de que había gente que decía que lo había sacado del Kali, del sudeste asiático, del eskrima. Son bastante parecidas. Él jura que no. De hecho, Jesse Enkam, que ha andado por Okinawa, dice que en todas las escuelas tradicionales están estas cosas y son muy parecidas a lo que hacen en el sudeste asiático, que es la más básico, de recibo un golpe, lo absorbo, lo redirijo y a lo mejor lo contesto para permitirle que el compañero haga lo siguiente. Y eso me permite practicarlo a golpe con mucho más, con un brazo de verdad que viene
con distancia, con tiempo, con esto. Si se hace mucho hincapié en el Muchimidi, en el Koichinadi, y me permite practicar esto a lo mejor 200 veces en 5 minutos. Y está muy bien. Esto, Muchimidi, creo que es lo más cercano que hay, porque es muy amplio. Entonces, como haces un Qigong que te permita el golpeo, la recepción de golpes, las llaves, todo. A lo mejor es combinar esto con algo más de lo que se hace en judo, de estar haciendo caídas, de estar haciendo uchimatas, es decir, entradas a... Sin tener por qué llegar a ser un judoka competición, por supuesto. Esto permite hacer una base para luego practicar la defensa personal y complementar el kumite. Realmente complementa ese kumite. Sobre todo si entendemos un kumite amplio, como decía Mario, que en parte sea exponerse a agresiones para hacer técnicas de defensa personal. No siempre sea, me pongo en guardia, te pones en guardia y empezamos un combate. Y con esto desarrollamos habilidades, pero no es el mismo contexto que la agresión. Claro. Entonces, creo que este tipo de drills de 2 personas, los más sencillos, los que se pueden hacer muchísimas veces en poco tiempo, es lo más parecido a un bunkai decente que luego será transferible a que te nos den un puñetazo. Claro, porque el tema es tener una práctica que se asemeje lo más posible a... Claro, lo que pasa es que en realidad nosotros como buenos karatecas queremos aprender todo lo que sea posible, todas las variantes y toda la defensa y todo. Pero en realidad una agresión real, a puños limpios, sin palos, ni cuchillos, ni nada de eso, la variedad de golpes que te ataca el agresor no es muy amplia. No te va a hacer un gancho, ahora te voy a girar, te voy a hacer un suki, o sea, un chuto, y te voy a lanzar un rodillazo y ahora te voy a hacer un fumekomi. Es casi A, I, O, U. Entonces, se trata quizá más de dominar el espacio y el tiempo que a lo mejor preocuparnos por hacer un chuto frente, a lo mejor si nos va a agarrar, cosas. Normalmente son cosas muy, muy primitivas y muy simples lo que te ataca. Lo que pasa es que con un nivel de agresividad muy, muy alto. Lo que pasa es que el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos acá te ayuda a desarrollar unas cualidades que el oponente no tiene. Y otra cosa es que luego la uses o no. Pero un karateka normal, si practica bien, no tiene por qué tener ningún problema en defenderse contra un agresor en la calle. El problema es que no practicamos para eso, practicamos somos practicantes de dojo. Bueno, me voy a nombrar para no parecer pedante. Pero la mayoría es practicante de dojo. No visualiza nunca una agresión real. Y cuando la visualiza desde su práctica, desde lo que él cree que le va a atacar el otro. Entonces, claro, así es complicado. Pero las cualidades es fácil de obtenerlas. O sea, un boxeador, ¿por qué es eficaz al poco tiempo? Porque está poniendo la prueba. Y karate no tiene por qué ser menos. De hecho, yo creo que incluso es más poderoso porque tiene más técnica. Tiene patadas, tiene agarre, tiene lusaciones. Pero ese Qigong tan esquematizado ha hecho mucho daño a la funcionalidad del karate que lo ha dejado en un plano casi artístico, digamos, ¿no? Aunque suene esto raro. Bueno, nos escribe Delfino Huerta, dice, en Kyokushin utilizamos todos los tipos de tsuki, solo que no los realizamos desde Senkusudachi, es decir, a los ojos de algunos todos lo hacemos sin técnica, pero bueno, es que cuando hay contacto el Qigong se va por la ventana. Es que el Qigong debería asemejarse a la técnica aplicada, ¿no? Anselmo Cuadrado nos escribe, dice, comparte el video, Jorge, de Gracie versus Capap, por favor. No es un video, es un libro, y no es Gracie versus Capap, es un trabajo comparativo donde se ayudan, hacen las mismas técnicas, pero con las
las aplicaciones tácticas diferentes el tatami y la calle. Después, Anselmo, si me haces acordar, porque yo tengo la mejor memoria del mundo, pero es corta. Así que si me haces acordar, te mando el título y los autores por privado. ¿Okay? Gerardo Valves Sensei dice, Jorge, lo que puse es el Japón de hoy, no existe la prensa roja. Bueno, muy bien. Las estadísticas dicen que tienen mucho menos criminalidad que nosotros, ¿no? Pero está bien, me imagino que no son perfectos. Okinawa Kenkyu nos escribe, saludos desde Donostia. Disparar a una diana está muy bien, pero disparar mientras te disparan no es tan fácil, justamente. El entrenamiento necesita un escenario adecuado para adquirir capacidades en la lucha. Completamente de acuerdo, me parece, ¿no? Ángel Martínez Sensei nos escribe y dice, estoy muy de acuerdo en que la prueba de la técnica con un oponente es muy importante, pero no podemos subestimar el kata o el kihon. No. No. Hablo desde mi experiencia. Yo aprendí Kobudo en solitario. Cuando comencé a trabajar con partner, pude comprobar que era capaz de hacer cosas contra un contrario con algo más en las manos que no era capaz de hacer con mi karate. No sé qué querrá decir esa palabra. Clave, quizás, ¿no? Clave puede ser. La clave puede decir. Que está escribiendo de un teléfono, me parece, pone CKACE. Pero la clave está en que hay dentro del kata. En karate actual, el kata está capado. Y ese es un tema que te quiero volver a ese. Gracias, Sensei. Gerard Lescuil Hermín dice, buenas tardes. A mi parecer se volvió tan teórico en muchos casos que perdió la efectividad. Estuve en seminarios que vi a gente de muchos años, cuartos danes, pegar a un foco y ver cómo sus muñecas se doblan. Yo sigo creyendo que como nos hacía hacer Sensei Valves en el sótano con la maquiwara y la bolsa, es el camino. Y hay que pegar. Delfino Huerta nos dice nuevamente buenas tardes a todos. Lamentablemente para mí no me puedo quedar hasta el final. Luego los escucharé hasta la próxima. Delfino, que pases bien. Nos vemos la próxima. Anselmo escribe, Glauco, echale un ojo a los trabajos de Ante Brembaka, si no lo conoces ya. Es uno de Koryu China de Finlandia. Y Alejandro Cavaliari Sensei nos escribe, nuevamente disculpas por el comentario, pero insisto en que el karate mal enseñado es malo. Claro, sí, de acuerdo, Sensei. No hay muchos maestros que enseñen buen karate. Sí, muchos que enseñan karate básico porque más no saben. No, de eso estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. El karate está lleno de posibilidades. A Glauco, a ti te ha pasado también, Jorge, a Mario y a mí, cuando hemos hecho otros sistemas, hemos reconocido rápidamente que eso está ya en karate. Sí. Ya estaba. O sea que nosotros no... yo, por ejemplo, en boxeo, cuando empecé a hacer boxeo, al principio no, porque bueno, estás preocupado por aprender las técnicas, pero cuando ya te adentras, te das cuenta que muchas de las cosas que se hace ya están en karate, de las otras perspectivas. Cuando empecé a hacer Aikido igual, y de las armas ni te digo. O sea, ahí está prácticamente ya. Lo que ocurre es que o no se enseñan o se han ido quitando por muchas razones que, bueno, ya eso lo hemos hablado. Pero si escarbas bien en el karate, tiene absolutamente nada. Le faltan pocas cosas, quiero decir. No es necesario a lo mejor acudir a otras artes, pero hay que hacer un karate más profundo y enfocado. Porque si simplemente no lo hacemos un poco por encima, pues bueno, sí, tenemos cosillas, pero nos faltan, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a todos, por eso hemos acudido a otras artes o a otras disciplinas. Claro. Quería recomendarle a la audiencia que visite tu blog, Sensei. Se los voy a poner aquí para que lo puedan ver. rompiendokarate.blogspot.com, porque tiene un montón de entradas que están fundamentadas desde una lógica y una experiencia, y creo que das respuesta a muchas de las dudas que gente que está en el mismo camino, como tú y como yo. De más preguntas que respuestas, me parece. Porque, claro, no son demasiado profundos los posts.
Y esto es un poco propósito. Primero, porque no creo que sea yo quien para dar ciertas respuestas. Y segundo, porque me parece más útil, o que realmente lo que puedo hacer yo es dar un hilito del que tirar. Como decimos en Uruguay, dejar la pelota picando, a ver quién le quiere pegar. Ante Brambacca, tuve el placer de tener 2 días enteros de seminario con este buen señor, aprovecho a decir, y no sé si no se ha animado a ser disidente, creo, de Kori Uchinadi. Decía antes que el Kansetsu Wasa de Kori Uchinadi tiene 71 técnicas. Brambacca está un poco obsesionado, lo dijo él, no yo, con el número 16, y has hecho un drill de estos que hacemos de luxaciones, donde sacó las 16 que le parecieron más útiles en defensa personal. Él está obsesionado con este 16 y es parte de Koichinadi, es un artista marcial completo. Yo creo que la redujo a 4, 5. Las luxaciones que uno ve en digo, a colación también de lo que decíamos aquí, de los pocos. Cuando uno ve técnicas de defensa personal, tal como se enseña en la policía, se enseña en Krav Maga o en Krav Maga bueno, quiero decir. Porque hay, sí, exactamente, hay cada... Hay de todo, pero como se enseña en Krav Maga bueno, o como, no sé, o una exhibición del sistema de lucha de los marines. Son 5. Sí, es que... A lo mejor. Sí, yo he visto que Ante Brambacca estaba haciendo un proceso reduccionista, pero me parece que tiene que meterle más tijera todavía, quizás. Una cosa que quería preguntarte, porque en su momento hablas, y en el blog mismo los comentarios también son negativos al principio, te piden más explicaciones. Cuando hablas de que uno de los efectos secundarios de pegar al aire es el que la gente termina girando la cadera en dirección contraria al golpe. Sí. Y en primera instancia quiero, y esto te lo pido porque he tenido extensas discusiones con gente que me dice que girar la cadera en dirección contraria al golpe sirve para enfocar la energía del golpe. Y yo digo que no, que sirve para restarle energía al golpe. De todas maneras, explica por qué te parece que es malo eso. ¿Por qué me parece que es malo? A ver, esto ya volvemos a lo anterior de la biomecánica. Ya no va de lo que me parezca. Hay cosas que opino, cosas en las que me abstengo de opinar porque creo que no tengo la suficiente capacidad, y cosas en las que soy tremendamente determinante. Esto es ciencia. Fuerzas igual masa por aceleración. Hay muchas complicaciones a esto. Esto es muy simple, pero el centro de masa del cuerpo está en la cadera. La cadera tiene que ir con el golpe. Y aquí no hay vuelta, no hay forma de golpear fuerte si no le pegas la cadera. Que podés hacer un golpe rápido, percutivo, un huracán ahí a la cara, un jab muy cortito para distraer, o a lo mejor porque le pegas en el punto exacto, en el ojo, en la nariz, haces una tenis y te queda bien. Pero fuerza no va a tener, puede ser más rápido. Y claro, cuando uno tira con fuerza el golpe al aire, lo que hace al final del golpe es girar la cadera en dirección contraria para frenarlo. Porque tenemos que frenarlo, sino que no nos caemos. Y esto es brutal. Luego vas a pegar y frenas tu propia fuerza. Lo que va a darle fuerza al golpe, que es poner la cadera detrás, dijera Rampage Jackson. ¿Por qué pega tan fuerte? Le preguntaron a Rampage Jackson y dice, porque le pongo el culo. Su respuesta muy... Y es así. ¿Sí? No fue muy newtoniana la respuesta, podría haber sido más fina, pero esto es así. Entonces, pero tiene razón. Sí.
Sí. Aparte, el glúteo es uno de los músculos más grandes, si no es el músculo más grande del cuerpo humano. Claro, claro, lo que suma también a que la cadera sea, que la cadera sea el centro de masa. Es el centro de masa. Si lo van en dirección de golpe, ¿no? Y lo podemos ver en los boxeadores, en los kickboxers, en Muay Thai, cuando pegan, tiene que ir la cadera. ¿O no va? No sé. Nos sigue llegando saludos. Alberto Cruz, Sensei, se sumó. Bienvenido, Sensei. Necoca nos escribe: somos raritos por ser buscadores. Exactamente, somos buscadores. Y Alejandro Cavaliari, Sensei, nos escribe: el karate, el judo, el taekwondo, el aikido, el boxeo. Muchos se largan a enseñar y bueno, sin saber. Sí, bueno, eso es un mal que tiene nuestra sociedad. Ahora, tenías otro post en tu blog, Sensei. Digo que te vas a. Si lo que estás intentando es no ser popular en ámbitos del karate, digo, vas muy bien, te felicito. Tienes un post que se llama ¿Para qué sirve el kata? ¿Para qué sirve el me kata? pareció muy bueno. Me pareció muy bueno el artículo. Intentando acordarme qué dije. ¿Para qué sirve el kata después de todo? ¿Para qué sirve el kata después de todo? Sí. Yo creo que aquí todo surgió de una pequeña charla que tuve con mi sensei Vasily Rodríguez en Club Chinadi, que él mismo decía que el kata hoy en día es testimonial, porque ¿para qué lo queremos si tenemos videos o mil formas de guardar las técnicas que no son el kata? Y yo dije, pues que darme cuenta, cuando alguien se da cuenta de las cosas por sí mismo, ese conocimiento queda fijo mucho más allá. Que nos enseñan desde fuera. Esto es pedagogía que está en la etapa libre. Entonces, para mí, el gran valor del kata hoy en día, bueno, por supuesto, como gesto solitario, como dice la carta, más grande de las partes, uno puede meditativo. Estás recontra entrecortado, Sensei. Tiene... Sí, a ver. ¿Me escuchas? Ahora. Te congelaste la imagen. Sí, prueba a salir y entrar. Creo que es el cable que se ha podido mover un poquito. Mientras Sensei Glauco se ocupa de eso, yo leo. No es eso. Yo leo comentarios. Julio Ariel Lucero Sensei nos escribe, dice: durante aproximadamente 15 años hice eso, la dirección opuesta de la cadera en la técnica que desarrollaba. Me sentía orgulloso de mis golpes y del desarrollo de la energía hasta que me di cuenta de que lo único que hacía era golpearme solo con esa ejecución mal aprendida. Y bueno, 15 años es mucho tiempo. Espero que hayas liberado tu sistema de ese tipo de cosas, Sensei. A ver, Glauco, ¿estás en línea de vuelta? Sí, ahora te vemos. Sí, ¿se me escucha? No te escucho. Sí, ahora sí. ¿Se me escucha mejor? Vamos arriba. Sí, lo que decía que McCarthy decía que el kata, bueno, es más grande que la suma de sus partes. Es un ejercicio precioso, holístico, lo dice él. O sea que uno aúna mente, cuerpo y espíritu, fantástico. Creo que eso está fuera de discusión. La experiencia de hacer kata es física, mental, espiritual y hasta cultural. Ahora, ¿para qué sirve? Si vamos a lo más práctico, creo que es una gran herramienta pedagógica. Si uno estudia las técnicas contenidas en el kata, o por lo menos alguna opción de esa técnica, y estudia los principios que tiene esa técnica, ¿por qué funciona esto? Busca variantes a esa técnica usando esos principios. Llega a otra técnica y llega por sí mismo. Claro, luego hay que probarla. No nos podemos quedar tanto en lo teórico. Pero este proceso me parece que es
muy, muy, muy útil como gran herramienta pedagógica. De hecho, creo que sucede casi por accidente. Yo creo que sucede porque no se transmitió correctamente uno mira una forma china y ve una complejidad en cada uno de los movimientos que la hace específico. Ese movimiento tiene una única interpretación en muchas formas de Kung Fu. En karate no pasa. Tenemos que cada movimiento uno lo puede interpretar según su experiencia, en realidad. Es algo que pasa muy a menudo, que se estudia, se interpretan los movimientos por gente que no ha hecho nada de defensa personal en su vida y les parece que tiene que ser, pues según lo que sabe, por ejemplo. Entonces, esto, que creo que es un accidente, ha dado lugar a una enorme herramienta pedagógica que nos da el lujo de poder decir que cualquier cosa es karate, porque si no es una técnica que está en un kata, es una variación de una técnica que está en un kata. Y claro, y nos permite realmente trabajar de una forma individual, personalizar nuestro karate. Nos permite, decía mi primer sensei con acierto, que un cinturón negro era alguien a quien se había pulido y que ahora podía rodar. Esta analogía, no sé dónde la sacó porque no es lo que ella hace, pero me parece muy acertada. Entonces, para mí, el kata, si está estudiado correctamente, es la herramienta que permite que cada uno, luego de adquirir los conocimientos básicos de defensa personal, de entrenamiento físico y de kumite y las habilidades de kumite, pueda practicar por sí mismo, pueda hacer su karate a partir de el karate estandarizado que está estudiando. Sí, pienso que me encantó la gráfica que hiciste. Yo pienso a eso ese proceso que tú describes es el proceso que yo le llamo hacer un análisis táctico del kata. El poder comprender no solamente las técnicas, sino los principios que rigen esas técnicas y las situaciones tácticas que pretenden solucionar. Y una vez que comprendiste esto, bueno, puedes tener, del kata puedes extraer 10.000 variantes. Digo, si el kata te muestra una variante de luxación, bueno, ahora puedo estudiar todas las variantes de luxación. Si te muestra, o sea, te muestre lo que te muestre, ya se te abre un abanico, ¿no? De posibilidades que tienen que ser las que rigen tu práctica. Si vas a tener a kata como la base de tu práctica, ¿no? Que es lo que propone el karate, ¿no? Claro, el kata trabaja mucho por conceptos, ¿no? O sea, busca, bueno, bajo la experiencia que yo tengo a la hora de estudiar kata y demás, y de otra gente, ¿no? No es que sea aquí el único, evidentemente, ni más bien imito. Las experiencias que he visto que hay son que se trabajan por conceptos y, como bien decía Glauco, después eso te permite personalizar. Y yo creo que ahí está la clave del tema de la gran variedad técnica y la gran variedad que expone el karate, ¿no? Que cada uno luego puede elegir lo que le viene bien a su repertorio personal y lo que no, evidentemente. Lo puede entrenar, mejorarlo, lo que sea, pero ya es como te da juego para elegir, ¿no? Y luego el kata, claro, al trabajar por conceptos, pues tú puedes una misma técnica interpretarla de varias formas, según el contexto táctico, según cómo está situado el otro, según cuál es el tipo de agresión que te viene, que va. Pero yo lo veo más así, como un sistema de enseñanza de conceptos que luego son aplicables según cada practicante. Yo leí el Gorei no Sho, el libro sobre las 5 ruedas de Musashi, cuando empecé a hacer karate. Había quizás manejado el boken 3 veces y de forma así casi lúdica. Era tan claro el libro, no el libro de Kenji Tokitsu, que se salió después, sino el clásico, ¿no? De ese pequeñito que usaban, por lo que se ve, los americanos para el tema de presa y demás. Y yo pensé que lo había entendido.
cuando me empecé a instruir en la espada, en el sable, en el iaido y en el kenjutsu, y lo volví a leer después con el tiempo, no tenía nada que ver lo que yo entendía en ese momento, cuando empecé a trabajar la espada, con esa primera lectura. Con los katas me pasa exactamente igual. A mí me enseñaron un kata, yo estuve practicando mucho tiempo, quería entenderlo, pasé por diferentes sistemas, por diferentes experiencias, vuelvo a hacer las katas y es otra cosa. Entonces, eso es el kata. El kata está lleno de ese contenido, es como un libro que puede ser bien leído, pero a lo mejor no bien interpretado. Entonces, ya está esa información ahí. Quiero decir que no es una cosa vacía que tú tienes que ir llenando. Ya está esa información ahí, lo que ocurre es que es difícil descifrarla porque los códigos que utiliza no son códigos abiertos, es decir, no son códigos que todo el mundo entienda. Entonces, mi kata ahora son mucho más llenos y espero que no haya terminado. Quiero decir que con el tiempo siga llenándose más. Y es la misma sensación que tuve como cuando leo el libro Musashi o he leído otro libro, ¿no? Que la experiencia al final me ha llevado a comprender aquello que yo pensaba que ya lo entendía. Lo que ocurre es que hay gente que se queda en el proceso de que ya lo entiendo, ya no busco más, y otros pues que tenemos la suerte de tener una cabeza como tenemos y siempre intentamos ir más allá, ¿no? Pero yo creo que la comparación es correcta. Incluso Glauco hace una, en el artículo, Glauco, tú haces apuntas a una dialéctica en ese proceso, ¿no? Que el proceso de descubrimiento te lleva a nuevos descubrimientos que te hacen volver y leer el kata con nuevos ojos, que te hacen ver nuevas cosas que te llevan a nuevos descubrimientos. O sea, es un proceso que... Sí, sí. Sí, sí, además es lo que digo, uno no puede ver en un kata algo que no sabe. Claro, entonces, si tenemos un método que nos permite ir buscando cosillas nuevas y otras, luego las vemos. A lo mejor en otro kata. Decimos, oh, claro. Esto era esto. Justamente. Sí. Y yo pienso que esa es justamente ese papel, ese rol que juega el kata que lo hace central y válido en la metodología del karate. Bueno, no solamente la metodología del karate, un montón de sistemas que tienen kata como... bueno, pero nos llegaron... ¿Cómo? Pero no igual, es lo que digo. El Kung Fu tiene su movimiento específico. Los punses de Taekwondo fueron desarrollados a partir de los kata de Shotokan sin saber muy bien para qué. Los de Judo son de 2 personas y están clarísimos. Esto es para esto, esto es para esto. El Tai Chi es más genérico. El Tai Chi es más genérico y pues, lo que me han dicho, entonces ahí ya no entro, me han dicho que es precisamente porque ha sufrido una transformación similar a la de karate, de quitarle técnicas marciales para que quede en lo que es la gimnasia. El Tai Chi le ha pasado lo mismo que le ha pasado al karate. ¿Perdón? Que completamente de acuerdo. Le ha pasado lo mismo, que tenemos Bután, que es donde se hacía el Tai Chi más marcial y más completo, y también se hacía Shikun, que no sé qué no se hace, y que era un poquito a traducirlo, que era Okinawa, y luego está el Tai Chi de Pekín, el que está hecho para las masas. Alejandro Cavaliari Sensei nos escribe y dice: excelente reflexión, Sensei Glauco. El kata es un libro que bien leído, bien interpretado, muestra infinitas posibilidades de enseñanza y aprendizaje. También nos escribe Álvaro Marín Gómez, que nos manda un post larguísimo. A ver, dice: buenas noches a todos, me incorporo un poco tarde, pero bueno, recuerdo a un maestro que defendía el porqué de esa tendencia de girar la cadera en el sentido opuesto de la mano que golpea. Decía que era porque había que mantener la estructura geométrica del triángulo. Si se mirara desde arriba, el vértice superior sería el puño y las dos caderas los vértices inferiores, defendiendo que era la estructura más indeformable. Era la intención de pegar con un todo, en mi opinión, aparte de opinar también que es un error en la generación de la potencia. También opino que para que eso pueda ser así, faltaría el otro brazo uniendo en el vértice superior.
por lo cual es todo un sinsentido estructural. Nuestro cuerpo no es la punta de una flecha y no estamos propulsados en conjunto hacia adelante por ninguna fuerza externa. Y pienso que sí, que estamos en el karate, hemos incorporado algunos mitos, algunos conceptos que no sé realmente en base a qué, de dónde vienen esas cosas. Pienso que tiene que ver con que son ideas que vienen de personas que no han tenido una experiencia física de defensa personal o acorde, ¿no? Y ahí relacionaría yo, o sea, al final, eso se puede relacionar con lo que hablábamos del kata, ¿no? El kata al final es como un maestro que, que todo el mundo puede tener aunque no sepa nada. Es decir, tú, como comentaba Glauco, ¿no? Tú estás haciendo a lo mejor otra arte marcial o practicando cualquier otra disciplina, haces una técnica y dices, oye, el movimiento me suena de algo, ¿no? Y empiezas a darle vuelta, esto está en este kata, mira, se puede hacer así, así, tal. Y tú solo, por haber tenido una experiencia concreta, empiezas a desarrollar y aprender con el kata, ¿no? También puede pasar con esto, ¿no? Tú dices, bueno, sí, es que yo creo que así estructuralmente estoy bien, tal. Después, en tu experiencia, cuando lo pruebas y ves que se te rompe, dices, pues a lo mejor no, a lo mejor va por otro lado. Y esa experiencia es la que te va haciendo descubrir luego la forma correcta de hacer tus técnicas, ¿no? Y con el kata pasa igual. O sea, esa experiencia que tú vas teniendo a lo largo de todo tu entrenamiento es la que te va haciendo redescubrir y sacarle chicha al kata, y el kata te va enseñando automáticamente con eso. O sea, es como un maestro que se cultiva con experiencia, ¿no? Claro, pero el solo hecho de repetir miles de veces la coreografía del kata, siempre estando dentro del marco conceptual que te dieron, del uke, del keri y del tsuki, no te va a llegar a ninguna parte. O sea que es, es, es lo que se extrae del kata, y también puede servir como vehículo de práctica, eso también, pero el kata es más que nada un sistema que contiene información. Hay que sacarlo, hay que romper el kata, ¿no? Si no, si no, hay que ponerle música y bailar, es más divertido. No ¿No? des idea. Okay. No, yo esa no lo Ya hay inventé. bastante variedad. Ya estaban en los 80, hacían kata con música. Sí, ella frené. El Jean Frenet, qué flexibilidad que tenía el Jean. Okinawa Kenkyu escribe: los instructores deben conocer los principios básicos de la física, de la biomecánica. De lo contrario, transmiten y perpetúan conceptos absurdos que tendrán consecuencias negativas en el practicante. Y bueno, lo que escribió Álvaro Marín Gómez es un ejemplo clásico de lo que escribe Okinawa Kenkyu, ¿no? O sea, que se perpetúan cosas que no tienen fundamento, ¿no? Alejandro Cavaliari nos escribe y dice: nunca nada que se repite infinidad de veces sin sentido te lleva a nada. Es como estudiar de memoria. Claro, justamente. Sin sentido es sin sentido. Y no lleva a la comprensión personal. Y creo que es el tema básico de tu práctica, Glauco, y también de tu blog, que es que esto es un viaje personal, ¿no? Sí, yo estoy convencido que todas las artes marciales tienen dos objetivos, todas. Uno compartido y final, común a todas las artes marciales, que es la mejora personal. Creo que eso todos estamos de acuerdo, no importa si es Aikido, Taekwondo, Muay Thai, da lo mismo. Al final es esto. El segundo, que es particular de cada arte marcial, es el vehicular, el que utilizamos para conseguir el primero. Y ahí es donde yo le doy mérito al karate deportivo, porque me parece perfectamente válido como instrumento de mejora personal. Lo que pasa es que el objetivo vehicular del karate deportivo será ser bueno compitiendo. Y a través de esto, que es el vehicular, conseguimos la mejora personal. Si nuestro objetivo es aprender a defendernos, ese será nuestro vehículo para mejorar como personas. Que me parece muy bueno, porque primero,
al no tener un objetivo deportivo, nos permite hacerlo toda la vida. Nos obliga a mantenernos en forma físicamente, mentalmente, toda la vida. Entonces creo que es un objetivo fantástico para utilizar como vehículo para conseguir el siguiente. Lo digo porque también teníamos esto, bueno, en una sociedad, yo en realidad me siento bastante seguro. Viviendo en Barcelona hoy en día, sabiendo dónde me muevo, en qué bar meto, dónde no estoy. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero que tú dónde vives, que te preocupa tanto defenderte a toda distancia. No, no es esto. Es que me parece una gran forma, una gran excusa. Me parece una gran excusa para mejorar. Y si quieres entrar en este camino, es necesario el cuestionamiento, que es lo que no tenemos. Y ahí también McCarthy dice que el hombre está casado con una japonesa y habla con conocimiento de causa, dice que la sociedad japonesa es conformativa. He escuchado anécdotas de que tienen una forma específica de dejar la chancla frente al tatami. Hay que hacerlo así. Porque sí. Porque lo dijo mi maestro. Porque sí. Esto lo hemos heredado. Como karatecas, el no cuestionar lo que diga el maestro. Esto se hace. Y los maestros dicen cada disparate a veces que, por favor, a mí me dijeron que el nukite era para atravesar la armadura de un samurái. Me lo dijo un sensei. ¿Sí? Un sensei con años de trayectoria. No me lo dijo el primer flipado que pasó por la calle, me dijeron en España. Entonces, requiere cuestionarse las cosas. Buscar el conocimiento requiere cuestionarse las cosas. Y el conocimiento de la defensa personal a través del karate me parece muy, muy, muy productivo como ser humano. Vamos a decirlo así. Es que yo creo que aporta un factor que otro tipo de karate no aporta, y es llenura. Yo siempre estoy de acuerdo con eso. Porque hace una mirada hacia adentro, no solamente hacia afuera. No solamente el objetivo externo de vencer a alguien que puede ser mejor o peor que tú y que es relativo. Incluso tu forma a lo mejor en una competición tú ganas, pero no dice nada, porque a lo mejor has coincidido con alguien que es peor que tú. A lo mejor a la siguiente pierdes. Pero el karate funcional, el karate enfocado hacia una realidad manifiesta, te saca virtudes, es decir, te saca otro tipo de herramientas de ti que no te la dan otros enfoques. Y yo lo sé porque he practicado todo. Pero sí, yo sé, nuestro maestro se leyó un día un libro de José María Paniagua, no sé si lo conocéis, donde él ponía música a sus alumnos para trabajar el kumite con ritmo. Y nosotros lo hemos hecho en el dojo y hemos disfrutado como nos poníamos Michael Jackson, o sea, el thriller de Michael Jackson. Y disfrutábamos. Que yo conozco todos esos sectores y ninguno te da tanto como un karate funcional que te aporta un montón de herramientas en todos los sentidos, ¿no? Esa llenura que te da alguien que hace un kata sabiendo lo que hace en cada momento, y es otro mundo diferente, mucho más profundo y más duradero, como tú dices, ¿no? Karate para toda la vida. Que lo demás, que sí, que tiene, que son buenas herramientas, pero que se mueven en un terreno un poquito más superficial. Decía un maestro que uno desde España puede ir a Estados Unidos en barco, ¿no? O en avión. Entonces, el karate funcional es el avión. Es un medio mucho más rápido de llegar a algo. Y no te entretienes por el camino, digamos. Entonces, así lo veo yo, lo siento, y así veo cuando alguien hace un karate funcional, veo que su forma de trabajar el kata está más llena, que su forma de hacer Kihon está más llena, que sus conceptos, sus principios son mayor comprendidos. Entonces, yo creo que ese punto diferencial sí existe con respecto a otra. ¿Ves, Pepe? Dime. Ya estás dando malas ideas. Andrés Chavarro pregunta. Siempre me levanto con propósito de enmienda. Siempre digo, hoy no voy a liar. Andrés Chavarro nos pregunta si practicaban con Beat It de Michael Jackson. Sí. No, el Billie Jean no.
El vídeo no, porque te descoordina, pero el thriller es perfecto. Agustín Fracha Sensei nos escribe: saludos de Trenquelauquen. En mi dojo tratamos de perfeccionar la técnica, el golpe, la respiración y el kime, con mayúsculas, con el Kihon y el kata, para luego practicar su aplicación real en el bunkai y el kumite, no deportivo y deportivo también, diferenciándolos. Y este tipo de post, como el de Fracha Sensei, demuestra también la gran diferenciación que ha habido en el karate desde que se insertó en la sociedad de forma abierta, la cantidad de conceptos dispares que son básicos en una forma de karate que son totalmente foráneos en otra forma de pensar el karate, ¿no? Sin saber nada, yo diría que Sensei Fracha hace Shotokan y quizás incluso que haga Shotokan de Nishiyama Sensei por los conceptos que nombra. Y, por ejemplo, del lado del karate del que igual yo provengo, nada de esto tendría mucha importancia. Incluso el kime lo veríamos mal, lo veríamos como algo negativo, ¿no? Estamos llegando a una situación que la diáspora del karate, digo, ya no sé qué es karate a esta altura, porque hay tantos hay tantos conceptos dispares ahí adentro, ¿no? Que es difícil, cada vez se torna más difícil encontrar un camino común, ¿no? Es que el problema es, por ejemplo, ahí que en ese comentario comentaba lo de aplicación real del bunkai y el kumite. No deportivo, deportivo también, digo, claro. Pero el bunkai, yo he visto interpretaciones de bunkai es todo. O sea, bunkai puede ser una coreografía, puede ser una película de acción, básicamente, donde dos personas están haciendo ahí un montón de movimientos, puede ser un ejercicio técnico de dos personas. O sea, he visto como bunkai un millón de cosas. Aplicaciones, no, bueno, yo he visto o sea, bunkai de Shotokan muy buenos, muy buenos. Digo, no proviene, no quiero decir que lo que está diciendo Agustín Sensei sea incorrecto. Simplemente estoy no. apuntando a que habla de cosas que en un ámbito, por ejemplo, del cual yo provengo, no le daríamos importancia. Y Que que incluso estoy esa misma cosa, dependiendo del dojo en el que pises, se interpreta diferente y se hace diferente. Entonces, es un problema genérico, yo creo, en todo karate. No tiene que ver ni con estilo ni con... Ya lo hemos hablado otras veces. Es un problema de cómo contextualizamos las cosas y cómo interpretamos aquello, porque una vez tuvimos cierta discusión sobre lo que era la naturalidad, sí, el concepto de naturalidad y hay un problema, no sé si es un problema, pero hay unas personas interpretan la naturalidad de una manera y otras personas interpretan la naturalidad de otra. Unas personas interpretan el kime de una manera y otras personas de otra. Entonces, depende del contexto, depende del estilo. Entonces, es muy difícil hablar con términos absolutos en karate, porque las interpretaciones son tantas como practicantes casi ya. Y lo que decía Jorge, que es muy difícil saber hoy día qué es karate. Pero bueno, también podemos hacerlo al revés. Es decir, podemos empezar, en vez de decir qué es karate, qué no es karate, ¿no? Y a lo mejor vamos reduciendo un poquito bueno, ahí el tema. Un importante. Sí, pero yo no lo digo esto, le pasa incluso a mis alumnos. Es decir, yo trabajo un concepto con ellos y cada uno entiende lo que puede, incluso explicándoselo y haciéndolo. Es decir, que hay que trabajar mucho para llegar a entender a lo mejor el nivel de profundidad que tú quieres trabajar. Y como muchas veces no profundizamos, dejamos el tema un poquito en la superficie, lo que decía antes del libro, ¿no? Quizás a lo mejor estamos creyendo que estamos interpretando algo cuando no, y eso nos ha pasado a todos. O sea, mi kime ahora mismo, la forma que yo tengo de interpretar mi kime no tiene nada que ver de hace décadas, ¿no? Que era otro concepto de lo que era ese concepto. Y así andamos. Uno ¿no? crece,
Por suerte uno crece. Alejandro Cavaliari Sensei dice, naturalidad del todo y de nada. Ja, ja, ja. Julio Ariel Lucero nos escribe, dice, como siempre, un excelente desarrollo del tema elegido. Y la gente ya sabe, ahora me conocen y sabe que quiero terminar el podcast antes de las 2 horas para no matar a nadie de aburrimiento mañana cuando tienen que escuchar el audio de esto. Saben que nos vamos acercando al fin. No, pero no quiero ni volver a tocar el tema de la naturalidad otra vez porque digo, pero comprendemos los temas de formas diferentes. Y por eso yo insto a quien se anime a ver a leer los artículos que escribió Glauco Sensei. Si se anima hay que estar dispuesto a que te rompan los esquemas, pero si estás buscando, si estás intentando, si tenés incongruencias en tu entrenamiento por ejemplo, mi primera experiencia de esas incongruencias era preguntarle a mi sensei, que era japonés, decirle, ¿y esto? ¿Por qué hacemos esto, sensei? Y 8 de cada 10 veces me respondía Kamae. Y las 2 veces restantes me respondía Beautification. O sea, según él había un proceso de estético que había tenido lugar en el karate, ¿no? Entonces, si preguntas y te responden con que esto es Kamae o con que esto es un proceso estético y quieres saber más o quieres encontrar la hilacha de dónde tirar, te recomiendo de que vayas al blog de Glauco Sensei y leas y te van a romper los esquemas. Eso es asegurado. Una pregunta, Glauco. ¿Tienes pensado escribir más? Porque se nos ha quedado un poco corto. Sí, tenés que volver. La verdad es que lo tenían abandonado y digo, bueno, visto que ha reflotado, que hay gente mirándolo. Sí, tengo un artículo sobre el ki o el chi, a puntito. Falta poco. El problema es que he estudiado redacción, entonces ahora miro todos mis blogs anteriores y he cambiado la forma de verlos. Tengo que cambiar. No, pero yo creo que lo importante es el mensaje. En este caso está bastante bien. Yo la primera vez que lo vi me gustó. De hecho, yo le dije a Jorge, mira, este blog lo podemos contactar. Y me dice, no, sí, yo ya lo he hecho. O sea, que habíamos conseguido. Y Álvaro, por ejemplo, que también ha escrito por aquí antes, cuando le dije que lo leyera, me dijo que lo había leído. O sea, parece ser que lo ha leído bastante gente. Pero tenés que escribir más, Glauco, Si no nos podés dejar ahí. Son siempre los mismos. Que estamos todos, sí, más o menos en el mismo grupo. De hecho, claro, uno ve aquí gente que conoce a Ante Branbaca, con quien trabajé, que conoce a Basilio Rodríguez, que era mi sensei. Y con Iván Cuesta hemos coincidido en no sé cuántos foros, nunca hemos coincidido personalmente. Entonces, a veces me pregunto si estamos llegando a alguien más o llegamos a quien ya nos estaba buscando. Mira, qué buena pregunta y la voy a contestar ya en este momento. Nosotros tenemos un canal de YouTube muy pequeño y ahora no encuentro lo voy a buscar aquí en el teléfono para que te hagas una idea, ¿no? Tenemos un canal de YouTube con 360 afiliados, ¿no? O suscriptores. Pero nos vieron en este mes, nos han visto más de 35.500 minutos. O sea que a alguien le estamos llegando. Alguien está mirando, sí. Tengo 10.000 visitas ahora. Hace tiempo lo miré, o sea que sí, alguien lo mira. Por eso. Lo que pasa es que no todo el mundo escribe o habla, ¿no? Alejandro Cavaliari dice, qué suerte tuvo Sensei Jorge. Mi sensei japonés de 10 veces que preguntaba, 8 me daba un palazo y 2 me decía aprenda. No, sí, mi sensei era relativamente bueno. Me quebró nada más que un par de costillas y las cejas un par de veces, pero nada más. Después se portó bien. Uno de mis maestros japoneses no existía. Cuando saqué el tercer dan, vino, me abrazó y me aceptó en la familia. O sea, hasta tercer dan, ya de años.
sea que hay de todo. Hay de todo en En la viña del Señor. Exactamente. Bueno, Glauco, ha sido un gustazo. Te insto que escribas más, por favor. Sale pronto. Sí, que tienes un mensaje y lo sabes comunicar. Y bueno, le invito a la audiencia a ver el video en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. O verlo aquí en Facebook, en nuestra página de Facebook. Y si no, a escucharlo mañana en podcast. Sale por todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y todas esas. Y bueno, mira, ahí cayó Walter Retain, Sensei, siempre cae a lo último. Saludos amigos, buenas tardes con su compañía. Este, este, eh, Buenas tardes, Sensei, gracias por estar ahí. Saludos Alejandro Sensei, gracias por participar. Y bueno, y seguimos en la lucha. Gracias, Glauco Sensei, por participar, Muchísimas darnos tu gracias, tiempo y un tu placer. sabiduría. Para ustedes. Seguimos la misma, Encantado. Muchísimas gracias. Buenas noches.